Juan Antonio Muñoz es el artífice del documental Un latido universal, un documental que te recomiendo muchísimo. Ve a la web unlatidouniversal.org porque habla de eso, el documental, de cómo vivir desde el corazón. Un viaje que él ha hecho de pasar pues de trabajar en empresas tecnológicas y tener la típica vida que tenemos la mayoría a vivir desde el corazón. Entonces, en esta charla nos cuenta experiencias, nos cuenta mensajes que recibe, nos cuenta causalidades. Bueno, es un placer oírle, así que te recomiendo muchísimo esta entrevista. Te dejo con Juan Muñoz. Hola, Joan, muchísimas gracias por estar aquí, por conceder esta entrevista. Sé que no eres muy dado a estar ahí fuera, o sea que te agradezco enormemente y todavía más para alguien que le cuesta salir o que no quiere ser tan visto, pues me parece pues, que doblemente te agradezco que estés aquí. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y, y bueno, si quieres hablar tú, decir un hola, decir qué tal, decir cómo llegas, brevemente. Pues te agradezco la invitación. También para mí es un placer y me gusta esta invitación con todo lo que conlleva. Y bueno, pues decir hola a las personas siempre está bien y creo que contigo vamos a disfrutar un rato conjuntamente. De eso se trata, por supuesto. Pues mi primera pregunta es, bueno, en estos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo tan raros, me gustaría saber cómo estás y dónde te encuentras para posicionarnos un poco. Pues ahora mismo estoy viviendo en un espacio que hay en Ciutadella de Menorca, en la isla de Menorca. Es una casa que se ha transformado, como muchas cosas que se están transformando en los últimos años. Es un espacio que era un hotel y se ha transformado en un espacio de co-living, que es un nombre que se ha importado del mundo anglosajón, que significa pues compartir para vivir, y también es un espacio de coworking, que significaría pues compartir para trabajar, ¿no? Entonces, como gracias a Dios, desde hace unos años, la mayor parte del tiempo que me dedico a lo que llamamos trabajo, pues es algo que me apasiona y me sirve para que mi vida tenga un sentido de servir también a otros seres humanos, pues de alguna manera el trabajo se ha convertido como en una especie de el letrero que leí en un lugar que me gustó es eh, Work is Love in Action, ¿no? Wow. El amor es trabajo en acción, ¿no? Entonces, el trabajo ahora, pues incluso, fíjate, está dentro de lo que significaría el sitio donde vivo y el sitio donde vivo está en el trabajo. Entonces, eso sería una de las indicaciones que te diría donde me encuentro ahora mismo en la vida, que es en un hogar donde puedo integrar las acciones con las que me pongo en marcha en este 2021, que para mí es un año de comenzar. O sea, el 2020 ha sido un año de acabar un largo viaje y ahora me siento en un lugar muy de comenzar, ¿no? Aunque esto ha sido progresivo, he tenido la sensación en muchas ocasiones de acabar, pero ahora la verdad es que siento comenzar de una manera fuerte, fíjate, en medio de toda esta, vamos a decir, removida que está habiendo, ¿no?, a nivel global, donde de forma curiosa, pues te he de decir que dentro de la incertidumbre que pueda sentir también a diario, también siento mucho entusiasmo, mucha confianza y mucha calma. Perfecto, Jolín. Bueno, maravilloso poder sentir calma, entusiasmo en estos momentos, ya, wow, es un gran logro. Y me encanta esto que comentas también de vida y trabajo, ¿no? Que siempre se ha diferenciado mucho y creo que eso, cuando haces lo que te apasiona, vida y trabajo se convierten en uno prácticamente, ¿no? Yo con el coaching me pasa eso, ¿no? O sea, yo no puedo, ahora soy coach y ahora no, ¿no? Es como vivo la vida desde ahí. Así que sí, te entiendo perfectamente. Gracias por esa descripción. Vale, entonces, hay mucha gente que te conoce, seguramente, por el documental, un latido universal, pero a lo mejor hay gente que no te conoce tanto e incluso si han visto el documental
tampoco seguramente conozcan tu recorrido vital, porque como digo, tampoco lo has proclamado por los cuatro vientos. Entonces, quizás si pudieras hacer un breve resumen, sé que son 12 años, pero no tenemos 12 horas, entonces quizá un breve resumen de lo que ha supuesto esta transición o hitos quizá importantes que hayan sido para ti esta transición, digamos, de vivir una vida convencional como la que vivimos la mayoría de las personas a vivir quizá desde otro lugar. Dejémoslo ahí en el aire por ahora. Dentro de la película documental, curiosamente, me he ido dando cuenta, fíjate, con el tiempo, yo no era consciente al principio, pero ahora puedo ser consciente de que dentro de la película documental se explica precisamente eso que me acabas de preguntar. Cuando la empezamos a montar, cuando la acabamos de montar, incluso cuando se proyectó por primera vez en el cine, yo no era ni consciente de que precisamente todo lo que dicen esas personas, incluso casi en el orden que lo dicen, es como una especie de mapa del tesoro que describe el camino que a mí me ha tocado recorrer y que me gustaría decirlo o que quede claro que yo lo siento así. El camino que me ha tocado recorrer quiere decir que yo no siento que tenga como una especie de haya tenido como una brillante idea o una muy buena idea de hacer un cambio o una transformación. Yo ahora mismo, en el punto de vida en que estoy, siento que eso es un recorrido que en un momento en el que sí que siento una experiencia de rendirme, o sea, rendirme significa no abandonar, sino rendirme significa como dejar y entrar a permitir que la vida entre a tomar parte de este sendero que a veces somos o es nuestra personalidad la que no permite y nos separa permanentemente de ese estado en el que todo el mundo llama abundancia. Entonces te diría que, sintetizando, vengo de un lugar y vengo de una experiencia de nacer en la tierra, en un lugar, una familia que aún sin vivir pues carencias profundas como pueden vivir la miseria de lugares que actualmente están viviendo personas, yo no las he vivido, pero mi familia originaria sí las ha vivido, o sea, mi padre y mi madre sí las han vivido de pequeños. Y evidentemente pues he descubierto que yo también llevo algo de eso, ¿no? en mis recuerdos y en el contenedor que habito y que de alguna forma eso sería la síntesis un poco. Mira, vengo de una vida en la que he creído, o mejor dicho, he aceptado, he creído y he practicado la carencia y eso me ha llevado pues a la competitividad, a la crítica, a la lucha, a la competitividad, o sea, desde la envidia, quiero decir, por sobrevivir, ¿no? A hacer cosas perdiendo la dignidad, a tener experiencias que incluso las veía como normales o las veía como que formaban parte de la vida que me rodeaba, porque no era el único, o sea, era lo que yo veía. Y en un momento determinado eso cambia y pasa de forma progresiva hacia una forma de vivir más, o sea, pudiendo encontrar la generosidad en la vida, pudiendo encontrar la solidaridad, la cooperación, la forma más horizontal de vivir, y eso evidentemente te da otra visión más amplia de las situaciones en las que la vida te sitúa en tu cotidianidad, con lo cual puedes tomar una decisión mucho menos reactiva y menos compulsiva. Y eso es la síntesis más síntesis que te podría hacer sería: vengo de una experiencia como de sentir mucho vacío y mucha carencia en mí, de correr en muchas direcciones para poder tener la sensación de que estaba llenando eso, que solo era una idea, hasta que la vida me paró. Y en ese parar, pues empezó una experiencia que me ha mostrado que en la vida existe la generosidad, la cooperación y que ese es el sendero que lleva al amor. Wow. Lo podríamos dejar aquí, pero a mí algo que siempre escucho con gente que habláis desde ahí, ¿no? Desde ese sitio tan de amor,
tan de abundancia, de posibilidades, es esta frase que has dicho, permitir que la vida entre. Y para mí es algo como... O sea, no termino de entenderla 100%, tengo que reconocer. Siempre es como, sí, que la vida te viva. Y es como, ¿cómo se hace eso? ¿No? Es esta cosa que parece que tú... no sé si es que o dejas de tener... No tanto dejas de tener voluntad, pero como que parece que hay una voluntad mayor que ti mismo, ¿no? En cierto sentido. No sé si me puedes explicar un poquito más qué es esto de permitir que la vida entre. Para, no sé. O sea, explicártelo de forma racional, te he de dar una mala noticia de que no puedo, porque a día de hoy yo no puedo explicarte de forma racional, Minerva, el cómo pasa o qué es lo que pasa o por qué pasa un día en el que, estando en una habitación cerrada a oscuras, en un piso de 180 metros cuadrados en el centro de Palma, totalmente diáfano a la calle, pero hacía una práctica de estar en silencio dentro de un espacio a oscuras. Dentro de ese espacio a oscuras hacía una práctica que había ido cogiendo algunas cosas que la verdad es que me ayudaban mucho y me había comprometido con la práctica. Entonces practicaba todos los días por las mañanas, hacía, vamos a decir, un ritual, vamos a llamarle, ¿eh? Y entonces, una mañana, pues sentí, yo estaba en una banqueta de meditación haciendo eso y yo no te puedo explicar por qué yo me puse de rodillas con los brazos en cruz y dije, ¿qué es lo que hay que hacer? No lo sé. No lo sé. Y a la vez... te digo sinceramente que no tengo ninguna intención de saber por qué. Lo que sí sé es que eso pasó, que me puse de rodillas con los brazos en cruz como si mirara algo y me salió esa pregunta. Y me salió esa pregunta desde esa actitud que te decía de estar dispuesto a rendirme, y cuando digo eso quiero decir estar dispuesto a rendirme, pues a hacer lo que se espera o lo que toca o lo que parecería que es lo mejor o lo más adecuado. O sea, antes de esta experiencia había estado 2 años, pues de alguna forma haciendo muchísimas cosas, una larga lista de cosas que a lo mejor un día las cuento, y te aseguro que días antes de esta situación que te explico, a veces, no sé, pues me sentaba en casa y te aseguro que sí, un poco de cachondeo, pero lo pensaba en serio. A veces me veía que había estado, pues no sé, en algún sitio donde había un hombre con una túnica blanca y una chica a su lado, y lo veía desde la perspectiva y digo, ostras, aquel tío en realidad era como aquel director general que conocí y ella era su secretaria. Y sentía la misma energía, o sea, sentía como si fuera el mismo escenario dándole la vuelta. Uh-huh. Y entonces yo me sentía como si fuera toda una especie de película de ciencia ficción. O sea, que yo me había ido de un entorno donde aparentemente eso pues no me hacía una vida plena, pero me iba a otro lugar donde las figuras aparecían con otras texturas. Pero decía, era parecido, ¿no? O sea, era prácticamente lo mismo. Entonces, eso me dejaba saber, Minerva, que fuese donde fuese, hiciese lo que hiciese y me dedicase a lo que me dedicase, era inevitable vivir lo que iba a vivir. Inevitable. Y entonces eso, cuando empezaba a tener esas reflexiones de que todo era para lo mismo, yo creo que a lo mejor eso fue lo que de alguna forma hizo que aquel día, pues no sé, me dejara caer de rodillas de una forma totalmente espontánea y hiciese esa pregunta de qué es lo que hay que hacer. Y que te aseguro que yo esperaba, como toda persona que tiene pues una mente, pues tú esperas, tienes una expectativa o tienes unas ideas cuando estás pensando y viviendo la vida. Y yo te juro que creí que cuando yo hice qué es lo que, pues yo pensé que algo me iba a decir, hazte un monje y vete a Etiopía.
Yo, y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿No hubo respuesta? sí, sí hubo respuesta. La respuesta fue hacer una película que hable de qué es seguir al corazón. Ujú. Y entonces yo en ese momento, pues no me hizo ninguna gracia. La verdad. Pues no me hizo ninguna gracia, Minerva, ninguna. Entonces, tú me preguntas, bueno, ¿y cómo es, no? Para sentir que la vida entre. Pues es que para mí no es una cosa que se puede ni comprar, no es una cosa que se puede conseguir, no es una cosa que se puede, no sé cómo decir. O sea, mi humilde opinión es que es una cosa que sucede. Bueno, sucede, pero si comentas, por ejemplo, que estabas haciendo unos rituales, que estabas en un sitio en silencio, oscuro, eh, puede que suceda y seguramente a personas diversas les sucede de diversas maneras, ¿no? Creo que también hay mucha gente a lo mejor pues que tiene un gran accidente en su vida o algún gran drama y eso les hace despertar, ¿no? Eh, Cada uno seguramente tiene ese camino a su manera, ¿no? Según su entorno. Pero parece que sí, ¿no? Puede haber algún despertar, puede ser más progresivo, más bestia, ¿no? De mira, de pronto veo la luz, pero, pero bueno, sí, yo creo que en tu caso, por ejemplo, por lo que estás contando, ¿no? Me parece que sí que había ya como unas condiciones previas que quizá pues abrieron esa puerta, digamos, ¿no? O esa escucha o ese silencio para poder escucharlo. No sé, ¿cómo lo ves tú que fue ese Yo te proceso? diría, o sea, te diría dos cosas. Esto que tú dices, pues yo lo he visto en muchas formas. Voy a explicarte uno. Una persona que se llama Juan Ramón Galán, él en la conversación que mantuvimos para la película documental, me dijo, yo estaba en una depresión profunda en París y todo aparentemente a su alrededor le iba bien, pero él vivía en una depresión profunda. O sea, iba bien, quiero decir, lo que parecería, ¿no? El trabajo, la pareja, todo eso. Pero él vivía en una depresión profunda. Estaba una mañana en París, dice Juan Ramón. Me asomé a la ventana, estaba lloviendo. Vi a un hombre barriendo en la calle. Era marroquí. En un momento él se gira, nos miramos y en ese momento dice Juan Ramón que sintió una llantina fortísima y a partir de ahí él vio una pequeña luz y eso fue todo. Mm, Así mismo, sí. Minerva. Entonces, yo antes te he contestado lo que te he contestado no porque crea que esa es la forma. Te he contestado por dos motivos. Uno, por deferencia y porque evidentemente de participar de la conversación y además sabiendo que esto no es como haciendo un dogma de fe. O sea, no es para que nadie haga lo que yo estoy diciendo. Por supuesto. Solo narro como parte de este sendero, como el que narra una aventura en un cuento, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Escribir en un libro lo que yo he recorrido y he visto, por si pudiese servir para alguien que se lo encuentre. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que sucede, es una cosa que sucede. Eso forma parte del misterio de la vida. ¿Por qué a unos les sucede de una forma y por qué a otros les sucede de otra? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. O sea, nadie sabe. Lo que sí parecería que nos muestran las experiencias es que cojas el camino que cojas, tú vas hacia el mismo rumbo. O sea, te toque la forma que te toque, vamos a decir, de que eso comienza, vamos a llamarle, el rumbo parecería que es igual. Si vas con una tradición, si vas con otra tradición, si lees unas cosas, si practicas otras cosas, vayas por donde vayas, mi humilde experiencia es que yo veo que todos vamos en la misma dirección, por diferentes caminos, pero el rumbo es hacia la misma dirección, que es el amor. Entonces, por eso para mí la invitación no es tanto cómo se puede hacer, cuál es la fórmula o en qué botón hay que apretar, sino la cuestión es un día inevitablemente, o sea, confiar, ¿no? Confiar que un día va a aparecer ese momento en el que hay algo interno que dice sí.
y pasa por encima de tu pensamiento. Ese sí, que es una cosa, fíjate qué sencillo, sí. Yo aquel día, cuando hice sí, fue sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sí. Sí al amor, ¿no? Sí al amor. Totalmente. Vale, pues tienes este sí, ¿no? Estás ahí, vale, quiero hacer esta película. Aún así, ¿te enfrentaste con retos? ¿O ya a partir de ahí fue como, ya está, ya tengo el sí, ya veo la luz, siento el amor y ya esto es un camino directo y fluido? ¿Fue así o no? ¿O tuviste de retos o tuviste obstáculos? ¿O cómo fue a partir de ahí? Pues fue de las dos formas. O sea, sentí mucho miedo, como te decía, ¿no? Cuando yo sentí esa hay que hacer una película, pues no me hizo gracia. Eso que te decía antes, mira, no me hizo gracia. No me hizo gracia por muchos motivos. O sea, no me hizo gracia, y fíjate cómo es de curiosa la vida, o por lo menos la vida en este momento de la historia y en mi particular y humilde sendero, porque claro, somos miles de millones de seres humanos. Entonces, en mi caso particular, pues lo que se dio fue como una invitación que era contrario a lo que a mí me parecía que yo estaba dispuesto. Como te digo, yo tenía la expectativa y te aseguro que si la voz me hubiese dicho monje y Etiopía, o sea, no tardo, o sea, yo ese día te aseguro que me ordeno en cualquiera, que además estando en España, yo pienso que es relativamente sencillo picar una puerta y entrar por un lugar, ¿no? En otros sitios igual es más difícil y hubiese acabado donde hubiese hecho falta. Ni siquiera lo hubiese decidido yo, o sea, estaba dispuesto a ir donde fuera necesario. Y así sucedió, o sea, así sucedió, lo que pasa que la forma no era la que yo pensaba y para mí eso tiene como su fuerza y tiene su, vamos a decir, nutrición para el alma, que es también estar dispuesto a eso, significa que tú estás dispuesto a lo que te pueda hacer sentir más cómodo y a lo que te pueda hacer sentir más incómodo. Entonces, por ejemplo, Joseph Campbell lo explica muy bien en El Camino del Héroe, ¿no? Y que evidentemente todas las películas o casi todas las series, tanto de Hollywood como de Netflix o cualquier productora que sabe manejar ese tipo de información para atraer y dejar a las personas totalmente enganchadas, pues en el camino hay amigos y hay enemigos. Hay amigos y hay enemigos, que son arquetipos, porque en realidad es mentira, o sea, todo es lo mismo, todo es para lo mismo. Todos son seres humanos que son tus hermanos y que unos van a hacer un rol y otros van a hacer otro rol y que incluso algunos van a hacer los dos roles. A veces uno y a veces otro, ¿no? Exactamente. O sea, y todo va a ser lo necesario para que se dé lo que tú has dicho, que es sí. Y ese sí tiene un final y ya está. O sea, el ya está lo que quiere decir es sí y confío en que lo que se dé es precisamente para llegar a ese final. Y cuando digo llegar a ese final, tampoco es que lo diga como que hay que conseguir algo, o que hay que alcanzar unos objetivos, o que hay que alcanzar una cuenta de explotación maravillosa, sino lo digo desde el punto de vista de llegar a parar. O sea, para mí el sí es parar, Minerva. En la película documental yo pienso que la vida nos ha ofrecido un regalo inmenso, que es la imagen de Juan Ramón Galán cuando él está delante de unas cámaras y unas personas que esperan que él responda a unas preguntas y esté todo el rato hablando, y hay un momento en que él está diciendo en una parte de su conversación que viene, ¿no?, con la intención de hablar de parar, y dice, porque cuando nos paramos, entonces ahí se para, y yo evidentemente no voy a plagiar su momento, pero él se para y está más de 20 segundos parado. Si tú le preguntas a Juan Ramón cómo ha hecho eso, él te va a decir que él no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, cuando tú me dices, ¿y cómo es que hacerse la vida en nosotros? Pues esa es la forma. Esa es la forma. ¿Y cómo se da eso? Pues bueno, como tú has dicho y como yo creo que he comentado, pues cada ser humano tiene una forma distinta y por eso creo que no hay que andar mirando demasiado hacia afuera, y pienso que si es
por lo menos a mí me ha servido mirar hacia afuera y tomar inspiración, porque si dijera que no, estaría mintiendo, ¿no? O sea, yo ahora no puedo decir, porque esté en una situación distinta, no puedo decir que eso no ayuda. Pues sí que ayuda. Pues claro, a mí por lo menos me ayudó en su momento escuchar a otras personas, ver a otras personas, leer a otras personas, ver películas de otras personas. Todo eso fue como añadiendo unos ingredientes que de alguna manera pues me posibilitaron ese camino. Y es como un precioso tejido que está hecho de una forma tan maravillosa y tan sorprendente que eso mismo es lo que te hace y te ayuda a rendirte, porque a ti no se te podría ocurrir mejor plan que el que la vida ofrece. Y por último, para esta parte quería añadir que una vez, teniendo una conversación con uno de los monjes del monasterio de Montserrat, en privado, pues hablando de cosas así en general, y claro, yo le decía, oye, se llama Vicens, oye Vicens, que las personas a veces ponen cara así como de cuadros cuando me preguntan cuándo empecé, y yo le digo y me dicen, oye, ¿y has estado 8 años para hacer una película documental? Pero ¿cómo puede ser 8 años? Y entonces Vicens me dice, oye, ¿y tú por qué les mientes? Y yo puse esa cara que has puesto tú ahora. Claro, que es toda la vida. Exactamente. Entonces Vicens me dijo, es que es mentira que has estado 8 años. O sea, es que eso forma parte de un sendero que te ha traído hasta la conversación con ellos. Y a la vez, todo lo que sucede es una maravilla, y desde aquí yo te invito a ti, invito a las personas que puedan escuchar esto, que esa podría ser una de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo todos los días. O sea, el hecho de poder ser consciente de que todo el sendero que he recorrido está como entretejido en sí mismo, y que es alucinante la relación que tiene todo. Eso es una de las invitaciones que haría a muchas personas desde aquí ahora. Como estamos en momentos como que ya no es voluntario lo de parar, sino que estamos siendo todos invitados a parar, no en un barrio, ni en una ciudad, ni en un país, sino a nivel global, es un buen momento, ¿no? Como para hacer ese ejercicio de decir, a ver, un momento, voy a hacer una mirada con perspectiva al pasado, no como para quedarme anclado en el pasado, porque ya sabemos que pasado es depresión y el futuro es la angustia, ¿no? Pero sí que es un buen ejercicio dedicar algo de tiempo a mirar de dónde vengo y por dónde he recorrido ese sendero, desde esa mirada de decir, oye, a ver, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Totalmente. Y muy interesante lo de parar, que para mí es el temazo y que incluso ahora cuando, como dices, se nos invita a parar, mucha gente sigue sin parar, y a mucha gente incluso esto no le ha sido tampoco fácil ni para parar, porque gente con familia, ¿no? Que tienes a tus hijos encima a lo mejor sin colegio, y más que parar al final tienes doble trabajo, ¿no? El tuyo más el de profesor. Entonces, bueno, lo de parar creo que tiene que ser un acto bastante consciente al final para que se dé, ¿no? Y esta sociedad, como no suele promover esto de parar, sino todo lo contrario, cuantas más prisas mejor, así piensan menos y conectan menos, creo que lo de parar es un acto de rebeldía realmente ahora mismo, es un acto antisistema, es un acto, y como dices, totalmente necesario para también esa parte de absorber, como dices, ¿no? Esta inspiración que está afuera, vale, sí, pero la proceso interiormente, la filtro también interiormente, no estoy constantemente ahí fuera, ¿no? Porque el estar constantemente ahí fuera yo creo que al final nos llena más de dudas. Hay tantas opciones, tantas posibilidades ahora mismo que mirar fuera te deja un poco mareado, ¿no? Entonces, ese recogimiento interior yo creo que es fundamental también, sobre todo en estos momentos que hay tanto de todo, tanta información, para decir qué es verdad para mí, ¿no? De todo esto de ahí fuera, qué es verdad para mí. Mira, escuchándote, Minerva, me voy a atrever a darte una clave. Venga, a mí y a todos. Bueno, no sé si es para todos o es para ti. Yo te la doy a ti. Y tú, como Venga. eres la que a partir de la conversación vas a sembrar en otras direcciones, pues que vaya donde la vida crea. Para mí, una de las sensaciones que yo tengo de por qué es tan difícil parar en el modelo o en el tipo de comunidad que solemos vivir en esta parte del mundo es precisamente que estamos desenraizados.
Estamos totalmente desenraizados de la tierra. Entonces, es como el cuadro que tienes detrás. ¿Qué es ese cuadro? Ese cuadro a mí me encanta porque es mi pareja y yo. Realmente lo vimos los dos y es como esos dos árboles creciendo juntos, porque además se entrelazan, ¿no? Y además ¿Vale? creciendo viejos juntos también, ¿no? Esa sensación de invierno que tiene el ¿Vale? cuadro. Pues yo, por ejemplo, lo miraba hace un rato y me parecía que esos árboles no tenían raíces. Uh-huh. Entonces me imaginaba esos árboles, Minerva, dándole la vuelta. ¿Podemos hacerlo eso? Hipotéticamente, o quieres que vaya, voy y lo cojo, venga, un O momento, sea, entonces sin necesidad de colgarlo, pero a lo mejor si le das la vuelta lo traigo y y le doy la lo vuelta. apoyas en el sofá o lo dejas apoyado así, pero al revés, Espera un ¿sabes? momento. Eso es. Aquí en primera persona y ya está. Eso es. ¿Vale? Entonces, eso precisamente es lo que pienso que es una clave que ayuda a parar, Minerva, enraizar. Sí. O sea, los árboles miran hacia arriba, como tú muy bien has descrito, ¿no? Pues dos árboles juntos, mirando hacia arriba, el desarrollo, la evolución juntos, y precisamente que eso nos lleve hasta incluso dejar el cuerpo, pues uno con el otro, ¿no? Y como los dos miran hacia la misma evolución, se acompañan. Solo que en muchas de las zonas donde nosotros vivimos estamos muy desenraizados de la tierra. Entonces, el mundo, como te diría, del desarrollo de la espiritualidad, o como se le quiera llamar, que tiene 1000 nombres, por no decir más, porque ha sido una eclosión, en algunos lugares está muy desenraizado. Entonces, hablábamos, tú me decías eso, yo estaba mirando el cuadro y estaba diciendo, claro, es que los árboles, que somos nosotros, metafóricamente hablando, estamos desenraizados. Entonces, a todas las personas desde aquí, a través de ti, que yo pienso que es con la quien estoy hablando, eso es una de las cosas que sugeriría, enraizar. Sí, yo reconozco que, sabes que paso tiempo en Ibiza y siempre he sido muy urbanita y para mí la ciudad tiene ese desenraizamiento, o sea, hasta que no he vivido más tiempo en Ibiza y he estado más en contacto con la naturaleza, no he sido consciente también de esa desconexión que yo creo que en las ciudades es más notoria y que una vez que sales de ahí y vas a un sitio eso, ¿no? más natural, ves más los ciclos también, ¿no? De cómo el sol se mueve, cómo sale, cómo el sunrise, el sunset, la luna, y ves ese otro ritmo que es diferente y ves de dónde vienes también, ¿no? Que en las ciudades yo creo que se nos olvida de dónde venimos, que al final todos somos naturaleza. Para mí ha sido un cambio espectacular en mí misma interiormente y entiendo también entonces por qué existe ese desenraizamiento que comentas, ¿no? Cada vez en las ciudades vive más gente y para mí tener eso en la ciudad es un reto extra. O sea, Pues, ¿ves? Pues por ahí van como se suele decir, por ahí van los tiros, ¿no? En tu caso particular, ¿no? O sea, como hay yo creo que hay una frase que dice, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. O sea, tú no puedes hablarle a otra persona de lo que tú no has recorrido. Bueno, puedes hacerlo, pero no va a servir de nada. Lo que sirve es que tú puedas compartir con alguien, llegado el momento, si alguien te pregunta, que esa es otra, es importante, lo que has vivido. Y no queriendo tener la razón, sino solo respondiendo a alguien que te está preguntando, ¿no? ¿Y tú cómo saliste de aquella habitación? ¿O tú cómo subiste las escaleras? Ah, yo lo hice así. Entonces, si tú, Minerva, ya has vivido la experiencia que estamos narrando aquí, pues esa ya son unas claves de aquello que tú sí puedes facilitar, hablar, compartir y inspirar junto a otras personas. Exacto, pues sí.
Sí, la verdad que es un camino precioso el de esta reconexión, ¿no? Y darte cuenta de que formas parte de algo más amplio también, ¿no? Que al final en las ciudades estamos en este apartamentito con vistas a otro edificio y con asfalto y con, bueno, que no ves nada al cielo, no ves casi nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, a mí la verdad que lo recomiendo. Volviendo, sí. Yo, vaya. Y ahora, yo he sido tan urbanita, no te puedes imaginar, o sea, y sigo siéndolo, me sigue gustando. Pienso que también es una expresión de la creatividad, las ciudades, de la creatividad humana y del gran rango, ¿no? Al final en las ciudades viene gente de todos los sitios y esa libertad también me gusta mucho, de poder ser quien quieras ser, ¿no? Que esto muchas veces en los pueblos o en sitios no siempre se da. Entonces, de hecho, por eso me encanta Ibiza, porque Ibiza, aunque tiene esa naturaleza, también tiene esa libertad de expresión de que lo mismo te ves a un payés que te ves a una drag queen o te ves a gente paseando o te ves a gente en bolas, que me encanta en cualquier playa. Y esa libertad que se respira en Ibiza junto con la naturaleza para mí es como el mix perfecto, ¿no? Claro, podría ser, Minerva, que de alguna forma estuviésemos yendo hacia ahí, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras cosas que empecé a encontrarme cuando se dio este movimiento en la vida que vivía era el movimiento de Transition Towns. Uh-huh. En Totnes, ¿no? No sé si lo conoces, pero no, ahí no lo empieza, conozco, ¿no? Pues te lo recomiendo y ahí es donde empieza a un poco darse la posibilidad en mi forma de mirar la vida que, claro, hay muchas más acciones y actividades y, sí, como seres humanos que están siendo transformados y que esos seres humanos que están siendo transformados están facilitando que todas las estructuras sociales y las formas también lo hagan. Y eso lleva un tiempo. Y a veces es una de las cosas que pienso que también nos cuesta más por ese desenraizamiento. Uh-huh. La película documental empieza con una mujer que se llama María Novo y que ella es educadora de medio ambiente, es profesora de la universidad a distancia de la UNED y es catedrática por la UNESCO sobre estos temas medioambientales. Y María Novo empieza la película documental diciendo: la prisa nos está matando. Sí, totalmente. Nos está matando sobre todo por eso, ¿no? Porque nos está desconectando tanto que al final no sabemos ni quiénes somos ni hacia dónde vamos. Yo siempre digo que somos como esos ratones, ¿no? Es que somos totalmente así. O sea, yo siempre a todo ahora le pregunto ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, que esa es la pregunta importante, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Para qué queremos más tecnología? ¿Para qué queremos ser más productivos? Yo ahora ya veo, hace poco vi las noticias eran como unos headlines, ¿no? De Davos y los temas tecnológicos que se hablaban en Davos, ¿no? Y que así como, claro, son los top de los top y al final son los que mueven el mundo. Y leía una tras otra y era como, no encuentro el para qué en nada. Que si inteligencia artificial, que si los móviles chinos reinarán, que si... Y es que me da igual, o sea, seguimos, para mí es como el Titanic se está hundiendo y seguimos tocando la misma canción, ¿no? Como no nos estamos enterando, nos estamos enterando. Bueno, ¿no te parece curioso, Minerva, que eso que tú estás narrando ahora y que va sucediendo día tras día no es algo distinto, ya que la historia ha pasado en otras civilizaciones o en otras estructuras que parecían tan sólidas que se ha disuelto hasta la última piedra? Sí. Entonces, ¿no será que al final lo de menos es el escenario o el atrecho y lo importante, no sé si la palabra es importante correcta, pero bueno, por explicarme tampoco sin filosofar en extremo, ¿no será que lo importante es precisamente que se dé el escenario, que se dé el amor, como hemos dicho antes, sea el rumbo y sea la brújula de tus acciones, pase lo que pase, veas lo que veas, escuches lo que escuches? Exacto. Ya que si vamos a aquello que dice Emilio Carrillo en la película documental, donde dice, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Entonces, eso él lo coge, porque no es una frase de él lo coge de una parte de la película de Mel Gibson, Braveheart,
donde el protagonista tiene un sueño en el que ve al padre en una pira de piedra ya muerto, está a punto de morir el padre, y él se ve de niño en una pira, en otra al lado, de piedra, y entonces en el sueño el padre gira la cabeza hacia él y le dice esa frase. Le dice, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Y ese es el pilar de la vida de William Wallace. Entonces, empiece o acabe como sea, no se trata de que la vida sea finalmente un suplicio, como el caso de William Wallace o el caso de Jesús de Nazaret, que parecería que como sus cuerpos o sus senderos de vida acaban de esa forma para el físico poco dramática, la vida tenga que ser un drama, sino que de lo que se trata es de que, de alguna forma, nosotros nacemos, nosotros morimos, y eso está dentro de la vida. Eso significa que también deberíamos tener en cuenta muchas más cosas de las cosas que hemos tenido en cuenta. Evidentemente eso es algo que pasa siempre, Minerva. No se sabe por qué pasa, pero acaba sucediendo, por lo menos hasta ahora, que históricamente las sociedades se conforman, se llega a un nivel, vamos a decir, de comodidad, de filosofía, a un nivel, no sé si de acomodamiento sería la palabra, que se acaban creando unos desequilibrios que llegan a ser esquizofrénicos y extremadamente polarizados, donde hay personas que están viviendo de una forma muy volada, yo diría, y hay otras personas que están viviendo en la necesidad más profunda. Y cuando se llega a esos términos, pues la vida toma cartas en el asunto. Y en ese tomar cartas en el asunto, Minerva te diría que cada uno le coge donde le coge, y ese vuelve a ser otra vez el misterio de la vida. ¿Será que cada uno de nosotros tiene que estar precisamente en esos movimientos y cambios en los lugares que a lo mejor no he estado y ahora me toca estar? Porque forma parte de un sendero que al final, ¿qué más da una vida o varias vidas para la vida en mayúsculas si la vida no entiende de tiempos, ni entiende de edades, ni entiende de civilizaciones, ni entiende de nada de eso? La vida es infinita y es eterna. Pues sí. Si la vida es infinita y es eterna, pues entonces, aquí y ahora. Sí. Algo que suena sencillo, pero que con lo que decíamos, ¿no? Con esta cultura de prisas y de productividad y de competitividad y tal, es revolucionario. Es revolucionario. Te diría dos cosas, Minerva, dos cosas. Imagínate que tú y yo somos dos personas que vivíamos en el mundo del Imperio Romano y que el mundo se estaba disolviendo. Y que ahora tú y yo estuviéramos diciendo, oye, Minerva, que me han dicho que el imperio se va a disolver. Tú me dirías, ¿qué dices? Hombre, eso es imposible. ¿Cómo se va a disolver el imperio? Pues tú has visto esto como hasta dónde hemos llegado. Esto es imposible. No, que me han dicho esto, pero vamos, o sea, que va a desaparecer todo lo que tú ves. Que no. Y ahí estaría el debate, ¿no? Sí. O, por ejemplo, imagínate, Minerva, que estaríamos hace unos años en la Guerra Mundial, ¿no? Y que estaríamos en España pues yendo a tomar un café y la gente se estaría, pues unos estarían en Auschwitz, otros estarían en el frente y la gente, tú y yo, ¿no? Estaríamos a lo mejor tomando un café diciendo, madre mía, ¿qué va a pasar? Esto es un desastre. Sí, pues esta es un paso más. Y evidentemente, como nadie sabe hacia dónde va el paso, porque aunque salgan videntes, salgan personas que se conectan con el rayo violeta del cosmos verde o lo que tú quieras decirle, Jesús ya dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Bueno, por eso es importantísimo para mí, ¿no? Ese conectar, reconectar que comentabas, ¿no? Y darle más espacio al corazón. Al final ese puede ser la guía, ¿no? Yo considero, por eso estamos aquí, que esa es la guía realmente. Ese para qué al final es el amor, ¿no? Es ir hacia el amor. Al final ese es el que trae apertura, alegría, disfrute, ¿no? Es el que trae realmente todas estas cosas que anhelamos y que intentamos buscar de otra manera, seguramente errónea, se está viendo, porque todos los indicadores lo dicen, es una manera errónea,
Y por eso es esta conversación también, ¿no? Para enseñar cómo puede ser otra manera de vivir, otro camino. Entonces, volviendo un poco a temas más de tu vida, digamos, ¿no? Dejémoslo de arreglar el mundo. Buena idea, buena idea. Aquí podríamos estar también, vamos, horas. Bueno, me gustaría saber, si tuvieras que definir para ti qué es vivir desde el corazón, ¿cómo, en un parrafito o en una frase, qué sería? Pues ahora mismo, después del recorrido, vivir desde el corazón sería la confianza. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en una de las conversaciones de la película, que a mí siempre me sirven este tipo de conversaciones, con una persona que es Esteve Baumet, yo recuerdo que él me decía, antes de la iluminación, depresión. Después de la iluminación, depresión. Pero de una forma muy distinta. Entonces, ¿qué quería decir él? ¿No? Que Esteve Baumet es este señor que habla del dolorcito rico, ¿no? Que bienvenido sea el dolor siempre y cuando tú puedas hacerlo consciente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Esteve Baumet con esto? Pues lo que quiere decir es que cuando te pasa este cambio, o sea, te van a seguir pasando las cosas de tu Dharma, te van a seguir pasando hasta que dejes el cuerpo todas las cosas necesarias que te van a nutrir y te van a hacer el camino más enfocado precisamente hacia ese amor. Entonces, en ese sentido, antes, vamos a decir de iluminación como si fuera un arquetipo, ¿eh? Esto no quiere decir ni que esté iluminado, que igual lo está, pero yo no. Entonces, hablando de esto, significa el momento en que te ha pasado como ese proceso en el que tú ves, que ahora ves, si es verdad que puedes reconocer que antes vivías más como un animal asustado. O sea, como un animal asustado que está dispuesto a hacer lo que sea por sobrevivir. Y después de esos movimientos o de esos hitos, vamos a decir, por los que vas pasando, porque para mí vuelvo a insistir que, aunque haya otras personas que puedan pensar que es un momento, un determinado día, pues para mí es un proceso. Sinceramente, sí que vives situaciones como las que vivías anteriormente a esa parte del proceso y te das cuenta, eres consciente de que no las vives de una forma tan reactiva, ni tan compulsiva, ni tan violenta, ni tan, pues eso, ¿no? Como un animal cuando está absolutamente asustado, ¿no? Todos hemos visto imágenes de a lo mejor algún perro que han recogido de un sitio donde lo han maltratado en extremo y cuando ha habido un cuidador que le quería ayudar para ¿no? llevarlo a otro lugar, pues el perro se ha revuelto y no quería que se le ayudara y le mordía y hacía mil cosas cuando realmente la persona lo que quería solo era facilitarle salir de esa cárcel intangible de la experiencia que había vivido porque la había vivido el perro. Entonces a nosotros nos pasa igual, Minero, hemos vivido situaciones o hemos heredado situaciones que eso nos crea una cárcel intangible que llevamos y no nos damos ni cuenta. Si llega un momento que gracias a Dios te das cuenta, vuelvo a insistir, pues ahí empieza un proceso y eso no significa que te vas a quedar como, no sé, como flotando en levitación. Bueno, para mi humilde opinión, lo que significa es que vas a poder seguir el sendero desde un lugar en una confianza que te permite seguir ese camino hacia el amor, en lugar de precisamente estar defendiéndote, ¿no? Como Quijote, ¿no? Entonces, ¿qué significaría? Pues eso, ¿no? Para mí, vivir desde el corazón sería ponerse en manos de la confianza. Genial. Y para ponerlo en alguna anécdota o en algún momento específico en el que tú hayas sentido, ostras, esta confianza en tu vida, en tu, no sé, en algún momento en tu día a día que se refleje esto, en plan, esto concreto,
mira, para mí confianza fue este momento, por ejemplo? Pues mira, te podría decir muchos ejemplos, pero me sale decirte uno concreto y para mí muy divertido. Yo estaba viviendo en Mallorca en este momento y no tenía absolutamente nada. Como te he dicho en una parte de nuestra conversación, ha habido un momento en el que yo tuve una relación muy curiosa con el dinero, que yo pienso que es algo heredado, que todavía llevo conmigo y voy como destilando. Entonces, hubo un momento de todo este tránsito y esta transformación, Minerva, que se refleja en la película documental, en el que yo dije literalmente, nunca más un billete de 5 euros volverá a tocar mi bolsillo. Y lo que yo quería decir con eso no era que quería los de 50, no los de 5. No me está mal. Solo que sinceramente estaba dispuesto a no volver a tener relación con el dinero y así apareció y así lo manifesté y así lo viví. Entonces, dentro de esa experiencia, y esa experiencia me llevaba a situaciones a veces un poco comprometidas, solo que, como te decía, ese era el compromiso, que es vivirlas. Ok, y eso te aseguro que me costó muchísimo, porque desde muy jovencito era una persona que fue educada como para, vamos a decir, se suele decir, buscarse la vida. Era como lo que dicen los yankees, un self-made man, y vamos, yo no pedía ni la hora. O sea, todo lo tenía que hacer yo, todo. Y si no, no lo aceptaba. Todo lo que tenía que hacer o lo hacía yo o mi orgullo no me permitía pedir nada. Wow. Entonces, un día bajé desde el lugar donde vivía en el centro de la isla, en el centro de Mallorca, vivía a las afueras de un lugar que se llama San Joan. Vivía a unos kilómetros de ese pueblo y tenía una cita con Pedro Barbadillo, con el que estaba llevando a cabo algunas cosas de la película documental. Entonces yo recuerdo que ese día no llevaba nada, o sea, nada de dinero, cero. Y me quedaba gasolina en la moto como para llegar a Palma y volver, nada más, ¿no? Y te aseguro que en el lugar donde vivía había días que yo no tenía necesidad de nada, o sea, de tomar nada, de comer según qué cosas, porque vivía en medio de la naturaleza y muchas veces comía lo que daban los árboles o lo que encontraba por los caminos, ¿vale? Y esto lo digo sin recomendárselo a nadie, ¿eh? A no ser que le toque. Con lo cual, yo recuerdo ese día que bajaba para la ciudad. Y entiendo lo que tú dices de la ciudad, porque la verdad es que yo también he tenido una personalidad más antes que ahora, que me gusta lo que se mueve, la energía que se mueve en la aglomeración de las personas, pues muy diferentes entre ellas, yo le diría, más que ciudad, ¿no? La cuestión es que bajaba para Palma y fíjate qué cosa tan graciosa, como si fuera un cómic, te lo explico, ¿eh? Y cuando me acercaba a Palma, cada vez que me iba acercando con la moto, pensaba, ostras, pues la verdad es que me he desayunado y tengo ganas, me tomaría una napolitana de chocolate y un café con leche, ¿no? Pero, claro, no llevo el dinero para pagarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y de alguna forma pensé que incluso si iba a algunas cafeterías donde me conocían de todos los años que llevaba viendo, hasta me hubiesen invitado no una vez, no, me hubiesen invitado 4 veces. Pero, no sé, era como si algo me decía, bueno, espérate, o sea, no vayas, espérate un poco, ¿no? De todas formas, o sea, llegado la hora, o sea, vas a tener este encuentro con Pedro a las 10 de la mañana, pues Pedro te invitará a tomar un café, ¿no? O sea que entonces, y algo me dijo, espérate un momento. Y entonces, como te decía, yo he estado como muy comprometido con esa voz interna, ¿no? Y me esperé. La mente me decía, no, napolitana de chocolate. La mente y el estómago, seguramente. Sí, pero te diría que es más el deseo que no la necesidad vital, ¿no? Entonces, recuerdo que conmigo en la bolsa llevaba una carta que me habían dado en Findhorn, que es una comunidad que está al norte del Reino Unido, en Escocia, donde había estado hacía unas semanas, y una mujer me había dado una carta para entregársela a una señora que vivía en Palma de Mallorca, como sabía que yo iba a regresar hasta ahí. Oye, ¿no te importaría hacerme un favor? Esta mujer se llamaba Ineke, la mujer de Findhorn, una mujer holandesa, me dio una carta. ¿Te importaría entregarla? No, por supuesto. Entonces, como la llevaba conmigo, dije, mira, pues voy a hacer tiempo. Y entonces me voy a entregarle la carta a esta señora. Total, que me voy a la dirección esta de Palma, llamo un timbre en un muro que había, un muro, no era un edificio o una casa, era un muro y había una puerta de metal con ese número de la carta, piqué. Y entonces salió una voz que me dijo, sí. Y yo dije, oye, pues que traigo una carta para esta señora. Sí, claro, pasa.
se abre la puerta, Minerva, y yo entro y entonces veo un frontal de un edificio, como unos apartamentos, está mucho más al interior del muro. Entonces ya veo una señora que sale como vestida de blanco de una puerta, como si fuera personal de servicio, y entonces veo que sale por una puerta. Y me dice, entra por esta puerta que ves ahí delante tuyo, que entonces ella ahora va a ir a buscarte. Y yo, vale, vale. Entonces nada, seguí hacia esa puerta que me indicó, y entonces entro en una estancia y me siento. Y cuando me siento, miré hacia arriba y vi el arquetipo o el símbolo del Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando lo vi dije, uy, algo va a pasar aquí, porque siempre, no sé por qué, que estoy en algún lugar donde hay eso, me pasan cosas, ¿no? Entonces, cuando vi esto, al cabo del rato, nada, segundos, esta señora me llama desde lejos en un pasillo. Oye, soy fulanita, ¿qué querías? Y yo le digo, pues nada, le traigo una carta a una señora pues que tendría, pues yo creo que unas casi 70 años, Minerva. Y entonces me dice, pues ven. Entonces me acerco a ella en el pasillo y le digo, pues mira. Y entonces le expliqué la historia, que ahora es un poco larga, y me dice, ¡ay, qué ilusión, qué gracia que me has traído esta carta! Y en ese diálogo ella me dice, oye, por cierto, ¿tú has desayunado? Me dice ella. Y te juro que ese día, yo, Minerva, estuve así en segundos de decirle, sí, he desayunado, siguiendo mi inercia de no aceptar nada que no pudiese conseguir por mis propios medios. Y te aseguro que estuve así de rechazar la invitación que ella me iba a hacer, porque evidentemente era una invitación que me iba a hacer de ofrecerme algo, no sé qué, pero algo. Y entonces yo iba a decirle, sí, como esas cosas que hacemos por inercia, ¿no? A ti también te habrá pasado que viene alguien, te ofrece algo, tú le dices no sé qué, tú te vas de la conversación y dices, ¿y yo para qué le he dicho esto? Total, ¿qué le digo? Pues no he desayunado. Y me dice, pues acompáñame. Entonces la acompañé por un sendero, por un pasillo, Minerva, y llegamos hasta una estancia tipo un salón grande, con un montón de mesas y un montón de sillas. ¿Y qué había allí? Pues había un buffet libre. Entonces, Minerva, pues esta mujer me dice, mira, ¿ves todo esto que hay aquí? Sí. Y dice, pues puedes comer todo lo que te apetezca. Entonces yo voy a hacer una cosa, me voy a sentar aquí en esta silla y tú mientras desayunas y te tomas todo lo que te dé la gana, me cuentas cómo esta persona Ineke te dio esta carta, me cuentas, quiero saber toda la historia con pelos y señales. Por cierto, me dice, esa señora que antes te ha dicho que pasaras, están ahí dentro, que hay 3 señoras que son cocineras. Y entonces, si quieres que te hagan algo caliente, te pueden preparar todo lo que tú le digas. Y yo, pues claro, le dije también la verdad, ¿no? Le digo, bueno, pues yo normalmente pues tomo un café con leche y, pues no sé, algo dulce o alguna tostada. Y dice, bueno, a mí no me expliques, tú tómate lo que te apetezca. Y bueno, pues nada, cogí pues lo que me apetecía en ese momento, me senté y entonces empecé a explicarle pues la historia que ella quería escuchar. Total, que cuando había pasado media hora, Minerva, pues había, pues no sé, como 20 mujeres, señoras, todas de una determinada edad ya avanzada, pues alrededor mío, todos muriéndonos de la risa, y al final, claro, yo les dije, pero a ver, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy, no? ¿Dónde estoy? A todo esto. ¿Dónde estoy, no? Entonces me dice, mira, nosotros somos misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y la mayor parte de nosotras hemos hecho misiones por todo el mundo y esto es un centro donde después de alguna operación a la que ya por nuestra edad nos pasa, pues entonces venimos aquí como a recuperarnos y pasar un tiempo para poder recuperar algunas, retirarse y otras a lo mejor volver otra vez a su actividad, ¿no? Entonces flipé, ¿no? Cuando me dijeron que eran misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, que era un poco cuando yo dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo pensaba que me iban a mandar a ser misionero. Entonces flipé y me acordé en aquel momento, pues que claro, que había quedado con Pedro y que ya era la hora de irme. Entonces nada, me despedí de todas ellas, que fue muy bonito, me largué al encuentro con Pedro y cuando iba en la moto, pues claro, te aseguro que la sensación era... Ya ves. ¿Quién puede organizar algo así? De corazón así abierto, ¿no? Estarías como, wow. ¿Quién puede organizar algo así? Te aseguro que pues, en mi tarea o en mi trabajo, pues yo había formado parte de muchos proyectos y de muchas actividades, pero ninguno de ellos le podía llegar a la suela de los talones a algo así. Claro.
Sí, preciosa anécdota. Y seguro que tendrías 20.000, pero bueno, para eso estás escribiendo también el libro, ¿no? Para comentar, seguramente. Pero me encantan, ¿no? Me encantan estas anécdotas porque es esa manera de vivir confiando que dices y cómo encima puedes superar expectativas, ¿no? Es como yo solo pedí una napolitana y mira todo lo que tengo aquí, ¿no? Claro, y sobre todo recuerda que podía haber ido a un bar a que me la ofrecieran y me iban a invitar también, solo que no hubiese sido lo mismo. Claro, la experiencia no hubiera sido tan amplia. Bueno, entonces, es que tengo un montón de preguntas todavía aquí y no sé cuánto tiempo llevamos ya, pero es que me interesan todas también. Me interesan todas. Una rutina que a ti te mantiene conectado con el corazón. El silencio. Perfecto. Y ahí lo dejamos. Vale. Porque ya me parece profunda suficiente. Vale. ¿En qué momentos piensas, wow, todavía tengo mucho trabajo por delante? Pues, por ejemplo, cuando veo que todavía me influyen, por ejemplo, muchas cosas que pasan a mi alrededor, ¿no? Muchas injusticias que veo, el dolor que siento pues por la situación de muchas personas en el mundo o también, como cualquier otra persona, tengo mis anhelos o mis sueños, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y desde aquí, que como si no o sea, son sueños porque no están aquí. O sea, yo estoy en una situación en que me encuentro muy calmado y a la vez miro hacia un horizonte y miro hacia un rumbo que me gustaría que eso estuviera aquí, pero no está. Entonces, en ese sentido, pienso, pues fíjate, ¿no? Todavía me queda camino por recorrer y a la vez también te diría, Minerva, que para mí, mi humilde actitud es convivir con ello desde el punto de vista que soy consciente o acepto que mientras esté en el cuerpo siempre habrá camino por recorrer y esa reflexión de pues todavía estoy aquí, metafóricamente hablando, y todavía hay muchas cosas por aprender y aunque a diario me pasan anécdotas como las que te he explicado, como la que te acabo de explicar, cuando me pasa, lo primero, una de las primeras cosas que yo pienso interiormente, Minerva, es, por favor, que nunca se me vaya el asombro. O, por favor, que nunca pueda llegar un día en que crea que, bueno, esto es otra más. Ya, totalmente. Sí, esa capacidad de asombrarse uno mismo, yo creo que es de estas cosas que también adquieres, ¿no? En el camino. De asombrarte por cosas, es separar también, yo creo que te da esa facultad, ¿no? De asombrarte por cosas que antes es que ni veías, te pasaban. Pero en esto que comentas también me gustaría conocer qué sería para ti, o sea, qué papel tiene la mente, que aparece también bastante, ¿no? Corazón y mente, ¿qué relación tienen? ¿O cuál consideras tú que es la relación? Pues yo para mí la relación es como lo del femenino y el masculino. La relación es que se unan, que interactúen y que ese mecanismo que incluso las une, ¿no? Que es el nervio vago, que es un nervio que mide 45 centímetros y por el que camina mucha información que va de un lugar a otro, ¿no? Del cerebro al corazón. Entonces, de alguna forma, eso también es como una invitación. Al final, yo creo que la palabra que más muestra sería equilibrio, ¿no? No tanto si uno es lo mejor o es lo peor, sino equilibrio. Creo que cuando el cuerpo del ser humano está en homeostasis, que es que cada función está haciendo para lo que es y ninguna es mejor ni peor, se da esa homeostasis que no deja que el cuerpo enferme. Entonces, eso es lo que te diría, ¿no? Que la relación entre la mente y el corazón sería, evidentemente, en el parar, ¿no? Que se da porque hay un desequilibrio, el que sea, en ese parar,
comienza un equilibrio, o sea, comienza la restauración de un equilibrio. Y entonces confiar en que esa relación, desde ese parar, se está dando. O sea, cuando eso ha comenzado, significa que se está dando. Y para mí eso también es una clave, Minerva. O sea, cuando la vida ya te ha tocado, metafóricamente hablando, eso conlleva muchas etapas y conlleva muchos senderos. Y uno de ellos, precisamente, es ese, dejar de luchar, dejar de querer hacer, dejar de conseguir las cosas porque es que las cosas ya son. Cuando uno tira una semilla a la tierra y ya ha sido tocada por el agua y ya ha sido tocada por el sol, comienza un proceso. Y ese proceso tiene un final. Entonces, para mí es una cosa muy parecida, Minerva. O sea, todos llevamos unas semillas y si por lo que sea somos tocados por esa agua o por ese sol, que nadie sabe, ahí empieza un proceso y no tiene marcha atrás. Pues ahí estamos, sí, totalmente. En ese proceso. Bueno, esto es parte de ese proceso, ¿no? Y creo que el que se hable cada vez más de estos temas, bueno, está poniendo de manifiesto de que es un proceso que a mucha gente le empieza a interesar y que se está empezando a abrir a ello, ¿no? Entonces, para terminar, te preguntaría, ¿cuál es el mensaje que te gustaría transmitir sobre realizar este camino? Un último mensaje para quien nos esté escuchando. Pues el mensaje es que es posible. Y el mensaje de que es posible, yo, por ejemplo, lo veo mirándote a ti, Minerva. O sea, yo te veo a ti y yo veo esa como aura o esa belleza o esa armonía, esa confianza, calma, sabiduría. Todo eso yo lo veo en ti. Entonces, cada uno de nosotros, la invitación es precisamente eso, ¿no? Desde que nacemos, eso está en nosotros. Está. Sí. Y si no podemos apreciarlo, y la vida ya nos ha mostrado eso precisamente, que ha habido un momento que hemos estado, vamos a llamar, dormidos sin apreciarlo, solo que ya ha aparecido el momento en el que somos conscientes y lo miramos y lo apreciamos, la recomendación es que es posible. Pues me encanta, como mensaje esperanzador además. Es posible. Muchísimas gracias también por ver eso en mí. Creo que eso tiene mucho que ver con los ojos que miran y creo que también es muy bonito empezar a mirar desde ahí. Creo que es parte del camino. A mí también como coach y por mi propio camino también me he abierto a mirar hacia la gente y cuando empiezas a ver hacia la gente también todo cambia. Y es maravilloso, ¿no? Porque se van críticas, se van juicios, se quitan muchos de esos condicionamientos mentales y ver a las personas desde ahí, desde ese lugar, yo creo que nos hace a todos, también nos une más, ¿no? Que ahora mismo creo que es también algo que nos hace muchísima falta, esa unión. Así que, bueno, hasta aquí llegamos. Mil gracias. Me quedaría horas, por supuesto, pero aún así creo que nos llevamos muchísima inspiración y valor. Así que mil gracias, Joan, por tu tiempo y por todo lo que nos has expresado. Muchísimas gracias. Besazo. Chao.